El rendimiento académico de las primeras semanas del periodo de estudios determina o proyecta el rendimiento académico final. Este fenómeno principalmente se debe a que el estudiante busca y encuentra estímulo en sus propios resultados, aunque sean de muy corto plazo. La influencia de las primeras semanas de estudio en el rendimiento académico final, un análisis a las cortes de estudiantes universitarios, es nuestra propuesta de investigación. En la investigación simulamos o proyectamos el comportamiento del rendimiento académico siguiendo las hipótesis. El rendimiento académico al inicio del semestre es un factor determinante del rendimiento académico al finalizar el semestre. Los estudiantes que tienen un rendimiento académico igual o superior al 75% de la calificación en las primeras semanas de estudio tienen alta probabilidad de aprobar la asignatura. Hipotéticamente, se establece el caso de una universidad que tiene 4 momentos en los que mide los resultados académicos. Los momentos se dividen uniformemente en el tiempo. Los escenarios que se construyeron permitieron evidenciar el comportamiento ideal que deberían tener los estudiantes. En el primer caso se agrupan los estudiantes que lograron el máximo del rendimiento académico. Ellos en cada medición tienen el 100% de la calificación. El segundo caso son los estudiantes que no realizaron actividad académica o tuvieron 0 en la primera medición. Al final del semestre, solo aspirarán al 75% de la calificación mínimo hipotéticamente establecido para aprobar la asignatura. En los dos segmentos establecidos se deberán mover las calificaciones de los estudiantes que tienen probabilidad de aprobar. Si asumimos que la mayoría de los estudiantes tienen un comportamiento que desde el inicio del semestre se proyecta alcanzar el mínimo de rendimiento que les permita aprobar la asignatura, se construye el tercer escenario. La recta de proyección genera el punto B, que es el mínimo de rendimiento para que el estudiante tenga probabilidad de aprobar la asignatura. Los estudiantes que en la primera medición cumplan con la condición de estar en un rendimiento mayor o igual al punto B tendrán probabilidad de aprobar la asignatura. La literatura del rendimiento académico estudia algunos factores que lo afectan positiva o negativamente. Siempre se habla de las condiciones de identificación o personales, académicas, pedagógicas, sociofamiliares, psicológicas. Desde la arista de la psicología se puede abordar el estudio del rendimiento académico intentando explicar las decisiones que toma el estudiante basado principalmente en el autoconcepto académico. La vinculación del autoconcepto académico y rendimiento académico tienen implicaciones en la motivación y el aprendizaje, tal como lo señaló González Torres y Tourón en 1992. La investigación fue realizada en el Sistema de Estudios a Distancia de la Universidad Técnica Particular de Loja UTPL, institución líder en educación a distancia en el Ecuador. El rendimiento académico está medido por las calificaciones obtenidas en una escala de 0 a 40, con la posibilidad de acumular 10 puntos en cada momento de medición. Los estudiantes fueron 6.675 de la corte abril-agosto del 2019, matriculados en 19 titulaciones y en 288 asignaturas. Con estos datos, se generaron un total de 127.712 momentos de evaluación. La población estudiantil presentó un perfil heterogéneo en características personales, académicas y sociofamiliares. La información fue tomada de los registros académicos de cada estudiante.
Para descartar un sesgo sistemático se obtuvieron estadísticas comparativas de muestra y corte. No se encontró diferencias sistemáticas entre ellas. El análisis se llevó a dos niveles. El primero, descriptivo, utilizando herramientas gráficas y medidas de tendencia central. El segundo, inferencial, calculando correlaciones, modelos de regresión simple y modelos de probabilidad tipo Logic. El primer resultado se recoge en el gráfico. A medida que aumenta la nota en la primera medición, el resultado al final tiende a ser positivo. Por ejemplo, la mayoría de estudiantes que tuvieron 10 puntos en el primer momento de medición alcanza la nota máxima al finalizar el semestre. Lo contrario sucede con los estudiantes que tuvieron baja calificación. En el modelo 1 se planteó una regresión simple que relacionó los resultados del primer momento con el resultado final. Existe un efecto positivo y el 74% de la información para explicar el resultado del rendimiento académico al final del semestre proviene del rendimiento académico inicial. Seguidamente, se planteó un modelo probabilístico tipo Logic que relacionó la razón de probabilidad de tener una nota aprobatoria al final del semestre frente a no tener esto en función a los resultados del inicio del semestre. El efecto marginal 0.15 determina que los cambios unitarios en el rendimiento académico inicial tienen un efecto positivo y equivalente al 15% en la probabilidad de que el rendimiento académico al final del semestre sea mayor o igual al 75% de la calificación requerida para aprobar. Este modelo predijo con mucha solvencia. El 89% de los casos fueron bien clasificados. En el modelo 3 se formuló un modelo de probabilidad tipo Logic que relacionó la razón de probabilidad de tener una nota aprobatoria al final del semestre o no tenerla. Esta razón está explicada por la dicotomía del primer momento de evaluación, considerando si tuvo una nota igual o superior al 75% de calificación o no la tuvo. El efecto marginal del 0.65, es decir, que el 65% de los estudiantes que tuvieron una nota igual o superior al 75% de la calificación en el primer momento de medición, tuvieron una nota aprobatoria de la asignatura. Asimismo, este modelo predijo con mucha solvencia al 82% de los casos. La importancia de actuar antes de la matrícula y durante las cruciales primeras semanas de estudio se ratifican con la evidencia empírica encontrada. Los estudiantes que son diligentes en las primeras semanas de estudio del periodo académico y que tienen un rendimiento igual o superior al 75% de la calificación, tienen las mejores posibilidades de aprobar el semestre en esa asignatura. Este resultado no es casualidad ni una simple modelación. Es un fenómeno relacionado con el comportamiento humano porque los estudiantes basan su conducta en la evidencia que ellos van generando de su proceso de aprendizaje. Con esto se va formando el autoconcepto académico, que seguramente incidirá en la decisión de permanecer o abandonar los estudios en esa carrera e incluso en la universidad.
Gracias por su atención a la presentación de los resultados de la investigación.